Al revisar la historia de la Tierra Media, no es difícil encontrarnos con variados paralelismos entre varias historias escritas por Tolkien, sucedidas en distintas edades de su mundo. Podríamos hablar de algunas y de las más importantes, y para ello se requeriría varios videos que les iré trayendo con el tiempo, pero hoy podríamos empezar hablando de un paralelismo curioso que existe entre los dos señores oscuros que sometieron a Arda en múltiples guerras y conflictos, como lo fueron Morgoth y Sauron. Y el paralelismo que se puede hacer entre estos dos enemigos del mundo es el que se refiere a la relación que tuvo cada uno de estos con los herreros élficos más importantes que existieron tanto en la Edad de los Árboles de Valinor, como lo fue Fëanor, como en la Segunda Edad del Sol, como lo fue Celebrimbor. Y que en los dos casos se cuenta una historia muy similar con características muy parecidas, siendo un relato que se repite intergeneracionalmente, como que Morgoth entabló relación con Fëanor, y que de por medio estuvo la historia de los Silmarils, y, edades después, Sauron, discípulo de Morgoth, entabla relación con el nieto de Fëanor, Celebrimbor, y surge el conflicto por los anillos de poder. Así que en este video exploraremos este relato cíclico en Tolkien que nos ayuda a entender más la historia de la Tierra Media, explorando el paralelismo entre los señores oscuros y los mayores herreros de los elfos Noldor. Así que, sin más preámbulo, empecemos. El paralelismo entre Morgoth y Sauron con los herreros élficos se basa en muchas similitudes, pero que obviamente hay muchas diferencias debido a que cada historia entre un señor oscuro y el elfo en cuestión se basa en que en cada historia hay personajes distintos dentro de contextos diferentes, por lo que al final también se puede ir notando algunas diferencias entre estos paralelismos. Podemos empezar explorando este paralelismo resaltando la primera similitud entre las dos historias de los dos señores oscuros, como que en cada gran conflicto siempre estuvo de por medio una obra de herrería central de las que todos se querían hacer dueño. En la guerra contra Morgoth, la obra de herrería obviamente fueron los Silmarils, las tres grandes joyas. Y en la guerra contra Sauron hablamos de los anillos de poder o del anillo único. Estos objetos valiosos también fueron creados cada uno por un elfo de gran habilidad, como lo fue Fëanor por un lado y Celebrimbor por otro. Y además, estos dos elfos eran de la casa Noldor, añadiendo de que los dos estaban unidos por sangre, ya que Fëanor era el abuelo y modelo a seguir de Celebrimbor. Tanto en un caso como en el otro, de alguna manera los señores oscuros tuvieron una relación cercana o singular con cada uno de estos herreros, e influirían en sus obras y en los actos que definirían la historia de cada uno de estos personajes, lo que también determinaría la gran enemistad tanto en el caso de Morgoth y Fëanor como en el caso entre Sauron y Celebrimbor. La historia de Morgoth y Fëanor inicia en la Edad de los Árboles, en donde el mundo era aún joven y era iluminado por la luz de esos dos árboles en Valinor. Los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar, aún no habían despertado y los Eldar, los primeros, vivían felices en Aman, después de realizar el largo viaje desde el este de la Tierra Media hasta las tierras imperecederas. Nos ubicamos también mucho tiempo después de las primeras guerras entre los Valar y Melkor por el dominio del mundo, y el Señor Oscuro terminaría siendo vencido por sus hermanos y encarcelado por largas edades en los presidios de Mandos. Nos ubicamos en los años en que Fëanor era el más reconocido entre los elfos por su gran habilidad y poder de creación, tanto en la herrería de objetos valiosos y de joyería, como en la invención de lenguas y runas. Por esos tiempos ya había concebido a sus 7 hijos, con Nerdanel, y hacía mucho tiempo que había aprendido el arte de la herrería de Mactan, su suegro, conocimiento que venía del mismo Aule, señor de la forja en Valinor. También ya existían los príncipes y medio hermanos de Fëanor, Fingolfin y Finarfin. En tal auge de Valar y Eldar, se da la liberación de Morgoth al este cumplir su sentencia, y se intentó comprobar si el castigo había sido suficiente para que Melkor hubiera recapacitado de sus vilezas en el pasado. Melkor, ante el trono de Manwë, rey de los Valar, y su hermano, rogó perdón y declaró arrepentimiento y prometer ayuda en adelante para reparar lo hecho por sus actos, mostrándose como un Valar renovado que buscaría el bien y la paz. Finalmente, todo era una fina manipulación, ya que al ser liberado, el odio lo invadió de nuevo al ver el esplendor de los Valar en su reino y de la belleza de los elfos que habían prosperado en unión a sus hermanos. Melkor entonces maquinó de nuevo con maldad y prometió para sí destruir a los Valar y a los primeros hijos de Eru en su debido tiempo, pero por el momento solo podía fingir, mentir y manipular. Parecido sucede con la historia entre Sauron y Celebrimbor, esta vez ubicándonos en la Segunda Edad del Sol, después de las guerras de las joyas y de la Gran Guerra de la Cólera, en donde Morgoth había caído definitivamente, la Tierra Media había cambiado y todo empezaba a reorganizarse después de la gran batalla.
El mundo ahora era habitado por muchas razas, y no solo los elfos, sino los hombres y los enanos que crecían en poder. Durante un tiempo de paz, Sauron, el lugarteniente de Morgoth, no fue capturado y aún estaba por definirse cómo actuaría en un futuro. Sauron por un tiempo se arrepintió de sus actos viles, y quiso reparar la tierra, como en su momento lo expresó Melkor, aunque este último lo hizo de manera mentirosa. Sauron pues quiso curar la Tierra Media, pero a su modo y visión, y con el tiempo entendería que las demás razas se le opondrían a sus ideas, por lo que para resurgir de nuevo y tomar control del mundo tuvo que maquinar, y entonces sus planes ya no se diferenciaban de la maldad y la tiranía, y sus ojos estuvieron puestos, como Melkor en su momento en Valinor, en los elfos que aún reinaban en la Tierra Media. Melkor pues, por su lado, en esa edad de los árboles, mostró una actitud de colaborador con los Valar y los elfos. Ayudaba aquí y allá, y poco a poco se acercaba a todos en Valinor al ganarse la confianza de sus habitantes. Y entonces se empezó a tantear quién podría ser objeto de su manipulación. Manwë, en su pureza, realmente pensó que su hermano había cambiado y le dio más libertad para andar por Valinor, a pesar de que otros aún desconfiaban de él. Melkor tuvo que elegir entre los elfos al clan más propicio a manipular. Entre los elfos, los Vanyar le parecían muy lejanos, tanto porque ellos vivían cerca a la luz de los árboles y a los pies de Manwë y del gran monte Taniquetil, y porque ellos, entre los elfos más sabios, desconfiaban de la presencia de Melkor. A los Teleri desde un inicio los despreció considerándolos inferiores porque solo se dedicaban al mar, por lo que se fijó en los Noldor, los más curiosos y activos, siempre con ganas de aprender y explorar cosas nuevas, y entre todos ellos, Fëanor era en el que Melkor más se fijaba, y por ende, al que más odió por su altiva soberbia, poder y creación, y sobre todo por los Silmarils. Por lo que el principal objetivo de Melkor era acercarse a él lo mayor posible, tratar de influir en él y en su obra, y luego destruirlo. Algo similar vemos con Sauron, en la Segunda Edad. Sauron tanteó entre los elfos a quién podría manipular. Para que su aceptación fuera más fácil, adoptó la forma de Anatar, un elfo hermoso y con muchos dones que repartir, ya que la figura de Sauron sería rechazada y enfrentada. Después de ir por los diferentes reinos élficos y ante los altos señores, como el rey Gil-galad, Anatar se vio rechazado, así que se fijó, como Melkor en su momento, en los Noldor, pero sobre todo hacia aquellos que fueran activos, curiosos y con ganas de aprender más de la herrería, como fue el caso de Eregion, el asentamiento de la herrería élfica en la Segunda Edad. Y allí su señor, Celebrimbor, de gran habilidad, buscaba formas de hacer crecer su arte y asemejarse a las proezas de su abuelo Fëanor, por lo que allí Sauron vio un lugar en donde sus mentiras serían recibidas y sus planes prosperarían, precisamente para la creación de los anillos como medio de dominación. Volviendo a la historia entre Melkor y Fëanor, todas las condiciones estaban dadas para que Melkor iniciara una segunda oscuridad en el mundo, empezando por sembrar la discordia entre los elfos y entre estos y los Valar. Por ese tiempo, Fëanor vivía muy distanciado de sus hermanos Fingolfin y Finarfin, y su sed de aprendizaje lo llevaba a explorar todos los conocimientos y recluirse en sí mismo. Fëanor nunca estaba satisfecho y siempre quería más. Tal sed de aprender lo compartía con sus parientes Noldor que trabajaban junto a él, y a ellos Melkor se acercaba de a poco y repartía rumores y mentiras para sembrar ideas perturbadas. Como que los Valar realmente mantenían a los elfos recluidos en Valinor para reservar la Tierra Media a los segundos nacidos, los hombres, y que estos al final crearían reinos magníficos en el mundo, mientras que los elfos se conformarían a estar al servicio de los Valar. O que Fëanor, al alejarse de su familia, perdería su herencia como rey de los Noldor y que sería suplantado por su hermano Fingolfin, fuerte y querido por el resto del pueblo. Estos rumores y mentiras llegaban a todas partes, pero sobre todo a Fëanor, que lo inquietaban y lo enfurecían. Con el tiempo, Fëanor creía en las mentiras de Melkor y expresaba el deseo de abandonar Valinor y explorar el resto del mundo y crear reinos en donde él sería el gran señor, lo cual también llegó a oído de los Valar y los inquietaba. Fingolfin notó que ello podría crear diferencias entre los elfos y los Valar, perturbando la armonía en la que vivían, por lo que Fingolfin llamó la atención de su padre y rey, Finwë, y alertó de los planes de Fëanor. Fëanor, se enteró y encaró al mismo Fingolfin de una manera grosera y belicosa, iniciando la discordia entre los elfos y hermanos, y los planes de Melkor empezaban a materializarse. Ante tal escena desagradable de un hermano amenazando a otro, Fëanor fue juzgado por los Valar y exiliado al norte de Valinor, en donde Fëanor levantó un palacio propio, Fórmenos, en donde seguiría realizando sus obras y las guardaría, sobre todo los 3 Silmarils, el tesoro de todo Valinor.
Pero en tal juicio, los Valar se dieron cuenta que tales actos de Fëanor fueron motivados por las mentiras de Melkor, al cual no pudieron volver a apresar. Y por fin se fueron dando cuenta que Melkor los estaba engañando y que nunca se había arrepentido de sus actos maliciosos. Pero el mal ya estaba hecho. Fëanor, el elfo más poderoso, estaba alejado y resentido con los Valar y con su pueblo, pues ante el exilio de Fëanor, el rey Finwë se exilió junto a él, ante lo cual Fingolfin tomó el trono de los Noldor, curiosamente cumpliéndose la cizaña de Melkor, lo que aumentaba más la paranoia de Fëanor. Igualmente, en la Segunda Edad del Sol, Sauron, con otro rostro, entró por 300 años en Eregion y sus forjas, enseñó a sus herreros nuevas artes de forjar objetos de gran valor, pero sobre todo la creación de anillos mágicos que darían poder y majestad a los elfos que antaño poseyeron, pero con el pasar de las edades de la Tierra Media irían perdiendo tal luz. El hambre de saber y de conseguir grandes cosas por parte de Celebrimbor, al igual que su abuelo, hacía que su mente estuviera atenta a las enseñanzas de Anatar, por lo que la meta de crear anillos de poder y perfeccionarlos se volvió propia. Algo que se ha dicho mucho sobre la manipulación de Sauron, que sus propias ideas y pensamientos, cuando los influyen los demás, aquellos creen que nace de sus propios pensamientos. Una frase que se usó recurrentemente en la serie Los Anillos de Poder, pero que ya había sido escrita en el Silmarillion y se puede leer precisamente cuando se narra la manipulación de Melkor con los elfos Noldor en Valinor. Podemos leer en el Silmarillion, en el capítulo de los Silmarils y la inquietud de los Noldor, que dice: cuando vio que muchos lo aceptaban, Melkor anduvo con frecuencia entre ellos, y junto con palabras dulces entretejía otras, con tanta sutileza que muchos de los que las escuchaban creían recordarlas que eran pensamientos propios. Así, Celebrimbor aprendió lo suficiente de la ciencia de los anillos, y junto a Sauron crearon 16 anillos de poder, los cuales Sauron planeaba entregar a los grandes elfos, para luego dominarlos con un anillo maestro, y así nadie se le opondría a sus designios y planes que tenía para el mundo. Confiaba de que, como en apariencia era obra de Celebrimbor, los demás elfos que antes lo habían rechazado aceptarían los anillos como un regalo de herrería y lo usarían para incrementar su poder, y al final serían víctimas del engaño del Señor Oscuro. Y todo iba saliendo bien para Sauron, como en su momento salió bien las maquinaciones de Melkor. Volviendo a Melkor en esa edad antes del nacimiento del sol, Melkor, aunque perseguido por los Valar, ahora se sentía confiado de que todo le estaba saliendo bien, pues había logrado que el más poderoso de los Eldar estaba enfrentado contra sus hermanos y contra los Valar, lo cual podría usar a su favor. De manera que en secreto, Melkor fue a visitar a Fëanor en Fórmenos y tratar de manipularlo. Al llegar, Fëanor mismo lo recibió en las puertas de su palacio sin dejarlo ingresar. Allí era sabido de que Fëanor guardaba sus más grandes creaciones y los 3 Silmarils, por lo que la codicia de Melkor creció, pero al mismo tiempo tenía que controlarse y mostrarse muy manipulativo, por lo que allí mismo Melkor intentó manipular a Fëanor ofreciendo alianza contra los Valar y contra Fingolfin. Le ofreció ayuda para escapar de Valinor y fundar grandes reinos en la Tierra Media, como él antes ya lo había hecho y que tenía experiencia luchando contra los Valar, y que Fëanor aprendería mucho de él, ya que Melkor sería el Valar más poderoso de todos. Por un momento Fëanor lo escuchó y consideró el ofrecimiento. No le parecía mala idea aliarse con el más poderoso de los Valar, él, el más poderoso de los elfos. Sin embargo, en la desesperación y codicia, Melkor cometió un error en su manipulación e intentó una jugada para insistir más en la decisión de Fëanor contra los Valar y mencionó a los Silmarils, diciendo que no estaban a salvo en Valinor, cerca de las manos de los Valar. Y allí Fëanor comprendió la intención codiciosa de Melkor con su más preciada obra, y lo expulsó de su reino, ante lo cual todo estaba decidido, y Melkor entendió que la guerra debía ser declarada abiertamente, tanto contra los Valar como contra Fëanor, por lo que huyó para fortalecer su ataque, huyendo al sur en busca de Ungoliant, la gran araña, lo que luego traería la muerte de los árboles y el oscurecimiento de Valinor. Muy parecido sucedió con Sauron, pues este, al confiarse de que la forja de los anillos estaba saliendo bien, se vio satisfecho y se alejó de Eregion hacia Mordor para forjar ahora sí el anillo maestro para conectarse él mismo a los anillos de los elfos, y que estos siguieran la voluntad del anillo único, es decir, su propia voluntad. Con lo que no contó es que Celebrimbor, inquieto como su abuelo, siguió creando y puso a prueba lo aprendido con Sauron, y se arriesgó a crear 3 anillos más, ahora más finos y perfectos. Estos 3 nuevos anillos serían de su propia creación, por lo que Celebrimbor estuvo más atado a estos 3 que a los otros 16. Pero como hizo estos 3 anillos con los métodos de Sauron, en cierta forma también estaría conectado al anillo único que forjó el Señor Oscuro en Mordor,
por lo que cuando Sauron se puso el anillo único, la mente de Sauron quedó fundida con el anillo maestro, y a su vez activaría los 16 anillos en Eregion, y aunque leve, también se conectó con los 3 anillos de Celebrimbor, y en consecuencia, Celebrimbor también se vinculó con Sauron, y allí se dio cuenta de su verdadera identidad y de todo su plan, por lo que Celebrimbor alarmó a todo su pueblo. Tomó los 3 anillos y los entregó a los 3 altos elfos para dividirlos y guardarlos frente a la futura guerra contra Sauron. Al igual que Melkor en su momento con Fëanor, un descuido de su manipulación revelaría el engaño del Señor Oscuro. Al igual que en su momento Fëanor le declaró abiertamente la guerra a Melkor, al darse cuenta que estaba siendo manipulado y seducido por él, Celebrimbor, al darse cuenta del engaño de Sauron, lo confrontó abiertamente y declaró la guerra. A su vez, Melkor, pues, después de destruir los árboles, se dirigió de nuevo a Fórmenos, a la casa de Fëanor, aprovechando que los elfos estaban en Taniquetil en la gran celebración de Manwë. La suerte para Melkor fue que al llegar a Fórmenos encontró todas las joyas de Fëanor, incluyendo los 3 Silmarils, robándolos y reclamándolos como propios, pues en sus mentiras, Melkor alegaría que los Silmarils y demás obras de Fëanor fueron creados gracias a las enseñanzas que él les brindó a los elfos, y gracias al conocimiento transmitido a Fëanor en las artes de la forja, lo cual negaría a Fëanor, pues él siempre trabajaba solo y sus obras siempre nacieron de sus ideas y propios pensamientos. Sea como sea, Melkor roba las joyas y en el acto da muerte a Finwë, el rey de los Noldor, la primera muerte del mundo. Ante tal acto atroz, Fëanor declara la guerra abierta a Melkor, bautizándolo como Morgoth, enemigo negro del mundo, para luego migrar a la Tierra Media, enfrentar su poder en batalla y morir en el acto, legando su juramento de recuperar las joyas y perseguir a Morgoth a sus 7 hijos. Hijos que entre estos, uno, Curufin, que compartía su nombre, ya que el verdadero nombre de Fëanor era Curufinwë, pues Fëanor fue como lo llamó su madre Miriel, refiriéndose a él como espíritu de fuego. Curufin compartiría su habilidad de la forja, habilidad que luego le legaría a su hijo Celebrimbor, el cual, este último, imitaría la grandeza de su abuelo. Celebrimbor, que también sufriría el ataque, invasión y robo de su reino, pues Sauron, al darse cuenta que lo habían descubierto, al igual que Melkor en su momento, no le quedó de otra que declarar la guerra abierta, e ir a reclamar los anillos de poder, pues también como alegó Melkor en su momento con los Noldor, que los anillos de poder le pertenecían pues no se hubieran hecho si él no le hubiera enseñado toda la ciencia de los anillos a Celebrimbor. De manera que, al llegar a Eregion, invadió el reino y lo destruyó, robando los anillos que pudo encontrar, como en su momento Melkor robó las joyas de Fëanor. Y al igual que Melkor, al matar a Finwë, padre de Fëanor y bisabuelo de Celebrimbor, Sauron da muerte cruel al mejor herrero de la Segunda Edad, repitiéndose la historia entre un señor oscuro y un gran elfo herrero del clan de los Noldor, pero en edades distintas. Y así, aunque siendo acontecimientos distintos en contextos y épocas diferentes, vemos algunas similitudes como algunas diferencias en este relato que les acabo de brindar, mostrando que la historia puede ser cíclica en varias generaciones y que los acontecimientos se pueden repetir con distintas caras y objetivos, pero que aún así marcan el destino de muchos personajes y el desarrollo histórico del mundo, como lo muestra Tolkien con la Tierra Media. Y bueno, espero que te haya gustado este paralelismo entre Morgoth y Sauron y la relación que tuvieron tanto con Fëanor y su nieto Celebrimbor. Comenta qué te parece y qué otras semejanzas o diferencias sumas a esta narración, te estaré leyendo. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, pues seguiré trayendo videos de este tipo o más interesantes que nos lleva a explorar muchas caras de la Tierra Media y del Señor de los Anillos. No siendo más, un saludo y hasta pronto.